dar comienzo a esta tarde de encuentro. Quisiéramos saludar y dar la bienvenida a todos y a todas a este nuevo encuentro, el módulo número 6 de la edición 2021 del programa de perfeccionamiento para jueces que lleva adelante el Instituto de Capacitación Reflejar, dependiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Alejandra Barrio Nuevo, integro el Poder Judicial de la provincia de Misiones a cargo de la Escuela de Capacitación Judicial y también soy secretaria general adjunta de Reflejar. Como en otras oportunidades, hoy nos acompaña con su grata presencia la doctora María del Carmen Bataini, presidenta de la Junta Federal de Cortes, a quien nos gustaría cederle la palabra para la apertura de estas jornadas, no sin antes pedirle que por favor mantengan silenciados sus micrófonos. Tenemos todavía abierto el formulario de inscripción para que puedan dejarnos sus datos ahí para emitir los certificados. Muchísimas gracias a todos los presentes por estar participando de este ciclo nuevamente. Doctora Bataini. Gracias, Alejandra. Simplemente, y gracias, Claudia, por esta convocatoria tan interesante, por este ciclo tan interesante, y hoy más aún con la presencia de nuestro querido amigo Omar Palermo, un académico de lujo, un juez también de lujo, y que creo que vamos a disfrutar de esta tarde, y como él dice, ¿no es cierto?, interactuar en esta rama tan nueva, en este proceso que para algunos todavía no hemos comenzado, o sea que con los interrogantes que él nos pueda contestar y las preguntas que podamos hacer para seguir avanzando y seguir progresando en esto que es el proceso acusatorio y en la función específica que tenemos los jueces y juezas en esta materia, en esta rama, en este proceso. Así que gracias, Claudia, te felicito a todos los integrantes y las integrantes de Reflejar. Como siempre, un placer compartir estas tardes. Cuando uno las tiene, las extraña, así que continuemos en este camino que siempre es bienvenido. Y gracias, Lucrecia, gracias, Belén, que son un gran soporte también para todas estas actividades. Y Omar, bienvenido y gracias también por tu participación. Bien, nos gustaría, antes de darle la palabra al doctor Omar Palermo, si me escuchan, hacer una muy breve síntesis acerca de su currículum. El doctor es ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Argentina, es profesor titular efectivo de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, entre los años 2008 y 2020, es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, bajo la dirección del catedrático de Derecho Penal, doctor Jesús María Silva Sánchez, es becario postdoctoral Alexander von Humboldt bajo la dirección del profesor Michael Polly, catedrático de la Universidad de Freiburgo, Alemania, es expresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, es director nacional de la Maestría de Derecho Penal que organiza la Universidad Nacional de Cuyo, es autor de obra y artículos sobre derecho penal, en particular sobre teoría del delito, es profesor invitado y conferencista en diversas universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, Honduras, España y Alemania. Es ex fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, es ex coordinador de la Unidad de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Región Cuyo, es juez de cámara, ex juez de cámara en la provincia de Mendoza, ex juez de instrucción en la provincia de Mendoza, con lo cual es solo un breve repaso respecto de su carrera profesional. Doctor Omar Palermo, lo escuchamos.
Muy buenas tardes para todos y todas. Gracias, Alejandra. Gracias, María del Carmen, por tus palabras. Para mí es un placer estar acá. Tengo un gran cariño por esta institución y un cariño personal por vos, además, lo sabés, María del Carmen, así que es un placer estar acá. Y agradecer también a Claudia Misaguá por la invitación y el cariño de siempre, con la idea de llevar adelante una revisión de la implementación del sistema acusatorio en la región, quizá adelantando la conclusión, soy partidario de un sistema acusatorio, pero me parece que hay que hacer una revisión crítica de cómo se está implementando en general en la región, aunque evidentemente yo parto de mis propios prejuicios, que son los que surgen de lo que veo a diario en mi actividad jurisdiccional. Entonces, quizás esa visión es un poco sesgada porque no conozco la implementación, no he llevado a cabo una investigación profunda sobre la implementación en toda la región. Pero creo que es posible establecer algunos rasgos comunes, y entonces la charla va en esa línea. Un poco, en primer lugar, decir el punto de partida de dónde vengo. Vengo de un sistema como el cordobés, un sistema como el viejo sistema de Vélez Mariconde, un sistema mixto. Esa es mis inicios como juez, tienen que ver con ese sistema procesal, y entonces me gustaría revisar muy brevemente qué características tiene ese procedimiento mixto, que es básicamente las que sostiene el procedimiento continental europeo, y entonces una revisión muy breve, pero crítica a la vez, de las ventajas y los inconvenientes que tenía aquel sistema. Las ventajas e inconvenientes desde el punto de vista del sistema real, no el sistema que está en los códigos, sino me gustaría hablar de los problemas reales. Por eso me pareció importante intervenir en esta actividad para jueces y juezas, porque me gusta hablar de los problemas reales de implementación, y no quiero que se transforme esto en una conversación académica, en una clase magistral. No quisiera que tenga esa característica mi conversación de hoy, sino una revisión crítica para discutir. Entonces, revisemos críticamente lo que había, que era el sistema mixto en muchas provincias, y de algún modo todavía en la nación. En segundo lugar, las ventajas e inconvenientes del sistema acusatorio, cuáles son las diferencias más importantes, en lo ideal al menos, entre el sistema acusatorio y el sistema mixto. Una revisión, bueno, a ver qué tan acusatorio es el sistema acusatorio de la región, tal como se está implementando. ¿Es realmente un sistema acusatorio? ¿Es un modelo de disputa que se aplica en los códigos procesales que implementan el sistema acusatorio? ¿O es un modelo más inquisitivo que acusatorio? ¿Es una reforma profunda en lo conceptual, o es una reforma cosmética, una reforma que en la apariencia las cosas han cambiado mucho, pero quizás en lo profundo el cambio no ha sido tan radical? Entonces, un poco una conclusión sobre eso. Y ver, frente a los problemas que creo yo que presenta el sistema acusatorio en la actualidad, qué hacer, cuál es la función del juez o la jueza en un sistema que no es tan acusatorio como parece, en un sistema que tiene mucho de inquisitivo a pesar de lo que se dice. Y entonces, en un sistema en el que no es tan acusatorio, en un modelo que no es tan de disputa, bueno, ¿qué actividad le corresponde al juez o a la jueza para morigerar esos efectos que, en mi opinión, son en muchos casos afectando derechos? ¿Qué debe hacer el juez o la jueza? Yo no tengo una respuesta, tengo algunas propuestas, algunas insinuaciones de lo que debería hacer el juez o la jueza frente a la actuación tan arrolladora del Ministerio Público Fiscal, que ha tomado tanta dimensión, tanto poder en el sistema acusatorio. Bueno, yo voy a intentar esbozar alguna respuesta, alguna idea en el plano del juicio abreviado,
en el plano del juicio por jurados, en algunos aspectos del juicio por jurado, del jurado popular, y algunos aspectos, sobre todo en la investigación penal preparatoria a cargo del Ministerio Público Fiscal. Entonces, comienzo diciendo, bueno, ¿de dónde vengo? Vengo de un modelo en el que la instrucción estaba a cargo del juez. De hecho, yo fui algunos años juez de instrucción, que era una actividad apasionante, ¿no? Porque, bueno, el juez de instrucción produce la prueba, la valora, entonces es una especie de juez omnipotente que todo lo puede, y de algún modo es el jefe de la policía en el caso concreto, y entonces una instrucción, yo diría fundamentalmente policial. El juez de instrucción ratificaba en la instrucción el sumario de prevención policial, le tomaba la declaración al testigo, al imputado, llamaba a pericias y valoraba esa prueba con el auto de procesamiento, que en lo teórico era el comienzo de la investigación, en la práctica fue siempre al final. Y entonces una instrucción inquisitiva, fundamentalmente inquisitiva, a cargo de un juez de instrucción con unas partes cuya intervención estaba de algún modo devaluada, sobre todo la del fiscal de instrucción, que se le corrían las vistas legales correspondientes y era el que formulaba la acusación formal, porque materialmente el acusador era el juez. Y una segunda etapa más judicial, la etapa del juicio oral, que era contradictoria en lo formal, pero poco contradictoria porque el tribunal era un tribunal que preguntaba mucho, que la prueba la produce el tribunal en el juicio, y es el que ordena la prueba. Un juicio oral con una oralidad, yo diría, auténtica, con inmediatez, se incorporaba a la prueba, es cierto, algunas veces se omitía lectura de una incorporación, pero generalmente el juicio oral era un juicio que tenía un tribunal que intervenía de manera muy activa, no era un juez que se limitaba a ratificar lo que decían las partes, un juez un tribunal que intervenía activamente, pero que la oralidad estaba garantizada, que la inmediatez estaba garantizada, y que la verdad era un sistema que iba hacia el modelo de la verdad real o la verdad material, pero más allá de la discusión de verdad, no me interesa que tengamos una discusión sobre el concepto de verdad, si es material, si es procesal, si es normativa, si es fáctica. En todo caso, había una verdad judicial, si le podemos llamar de algún modo, ¿no? Frente a la instrucción que apuntaba a una verdad más bien policial, el juicio oral era un juicio basado en un concepto de verdad construido en el juicio, con la presencia de las partes y del tribunal. Es una verdad que se me ocurre llamarla una verdad judicial, para no entrar en discusión sobre los distintos conceptos de verdad que rigen un proceso. Claro, un modelo rígido donde no son posibles los acuerdos, después se fueron incorporando con el tiempo como parches, pero no había posibilidades de acuerdo, entonces todo a juicio, no había solución de conflictos sin pena, todo era perseguible de oficio, aunque en los hechos había muchas prescripciones. Entonces, un sistema, digamos, que de algún modo era en cierto modo ineficiente, había mucho más procesados o personas privadas de libertad en prisión preventiva que condenados. Los procesos eran procesos de larga duración, un juicio oral demasiado rígido. La prisión preventiva era una prisión que hubo que establecer límites. ¿Por qué surgen las leyes que ponen límite a la prisión preventiva? Porque la prisión preventiva llegó a niveles inexplicables e inaceptables. Entonces, un proceso que de algún modo era ineficiente. Yo concluiría así: un sistema policial en la instrucción, judicial en el juicio, demasiado rígido, demasiado ineficiente, con una garantía real para el imputado o la persona imputada. El juicio como garantía. Si tuviera que destacar el aspecto más sobresaliente del modelo inquisitivo, diría el juicio como garantía para el imputado, como garantía para la víctima y como garantía para la sociedad. Yo rescataría ese aspecto que me parece lo más importante del modelo mixto, del modelo inquisitivo y acusatorio.
el juicio como garantía. Claro, y digo el juicio como garantía porque durante muchos años fui juez de cámara de tribunal oral, y el juicio, yo siempre tuve la sensación, siempre me quedé con la sensación, que era un juicio que funcionaba, que era un juicio que uno se iba a... Puede haber errores, por supuesto, siempre hay un riesgo de error en toda sentencia, y un riesgo permitido de error, pero la sensación era que el juicio funcionaba. Y frente a esto, el modelo acusatorio, claro, trae las cosas de una manera totalmente distinta. Es un procedimiento de partes, es un procedimiento de partes que se enfrentan en una supuesta igualdad de derechos. La producción de la prueba no la produce el juez, que se limita a ser garante de derechos, sino que las partes producen la prueba. La función de la acusación y la función de la defensa cumplen esa tarea de producir la prueba. Después vamos a ver que en los hechos el que produce la prueba es el fiscal, no es en general no es la defensa. Hay una clara separación, y esto sí es una virtud que tiene menos consecuencias plausibles en la práctica, pero que en teoría son fundamentales, y realmente lo son. La separación de la función entre acusación y juzgamiento, eso es una conquista del sistema acusatorio que por supuesto es plausible y es aceptable y está muy bien, pero que tiene menos capacidad de rendimiento, por llamarlo de algún modo, en la práctica, según mi opinión. Y bueno, la posibilidad de que el acusado pueda renunciar a la prueba, reconocer su culpabilidad en un acuerdo procesal llamado plea bargaining o juicio abreviado. El tribunal de un sistema acusatorio puro normalmente es un jurado, el jurado que actúa como un mero espectador del juicio y declara la culpabilidad o la inocencia del acusado, y un juez que supervisa el juicio e determina la pena en el caso que se declare la culpabilidad del acusado. En los modelos nuestros, el sistema acusatorio también está integrado por tribunales técnicos. También es un sistema en el que el juez suele ser también un juez técnico, a pesar de que en muchas provincias, en la mía también, y con buenas razones se ha implementado el juicio por jurado. ¿Cuáles son las ventajas que ha traído el modelo acusatorio? Yo diría, si tengo que tomar en cuenta una ventaja indiscutida del sistema acusatorio tal como se implementa en la región, es la eficiencia. Es un sistema eficiente, indiscutiblemente eficiente. Es como me gusta llamarlo a mí, una vez se lo escuché a Máximo Soso decirlo en Brasil, dice, bueno, es una burocracia eficiente. Bueno, frente a una burocracia eficiente es difícil entrarle críticamente, porque las cosas funcionan eficientemente. Entonces, cuando las cosas son eficientes, es difícil cuestionar un modelo que se caracteriza por funcionar de manera eficiente. Además del aporte cualitativo, que es la separación entre la función de la acusación y la función jurisdiccional, la eficiencia está en la duración de los procesos duran menos, eso es indiscutible. Hay yo diría un aumento en el número de condenados, con lo cual la política que normalmente está pensando en la sociedad en general y no tanto en los sectores más desprotegidos en cuanto a derechos, digamos, en la discusión garantismo-punitivismo, la política en general está del lado del punitivismo. Entonces, la política ve con buenos ojos esta reforma. ¿Por qué? Porque hay aumento en el número de condenados, eso es indiscutible. Y una inversión, el Estado no paga su ineficiencia, es decir, hay una inversión evidente, también clara, los números en algunas provincias son muy buenos, y en lugares como en Chile son muy exitosos. La inversión de la relación entre condenados y personas detenidas en prisión preventiva es notoria, y entonces un sistema que funciona con esas características es sin duda un sistema eficiente. Y además con la posibilidad de utilizar sistemas alternativos para solucionar el conflicto sin pena. Entonces, se puede solucionar el conflicto con pena mediante un juicio abreviado, se puede solucionar el conflicto sin pena mediante acuerdos sobre la base del principio de oportunidad, sobre la base de la solución del conflicto, etc.
Y además, como si esto fuera poco, como dirían algunos vendedores o vendedoras, hay un cierto halo garantista del sistema acusatorio. El sistema acusatorio garantiza derechos, garantiza contradicción anticipada en la investigación penal preparatoria y contradicción en el juicio, garantiza oralidad, se dice que la oralidad es la clave, ahora se utilizan mucho, incluso hasta las sentencias orales, ¿no? No solo la oralidad durante la investigación, que yo estoy a favor de la oralidad, no tan exagerada como que una sentencia a prisión perpetua puede dictarse oralmente, pero sí estoy a favor de la oralización, no una oralización vacía, una oralización conceptual, una oralización que favorezca el debate, que favorezca la deliberación, no que se vuelva una oralidad automática, ¿no? Bueno, la inmediación, la igualdad de armas, son todos derechos que garantiza el sistema acusatorio y que transforman en un sistema que no solo permite más condenas, no solo permite procesos más cortos, no solo permite procesos con menos personas privadas de libertad en prisión preventiva, sino que además garantiza derechos. Con lo cual, tenemos un sistema que funciona en lo ideal de manera excelente. Tan es así que el modelo inquisitivo, o el modelo mixto que viene de Europa, sobre todo el Código Procesal Penal francés, bueno, hay una tendencia en Europa a ir cada vez más hacia el modelo acusatorio o instituciones del sistema acusatorio en ese modelo inquisidor. Claro, ¿por qué se produce esa evolución en Europa? Porque se produjeron cambios en la delincuencia clásica después de la revolución industrial, la sociedad postindustrial. Y entonces el sistema acusatorio, que es más ágil, permite la investigación de cuestiones que en Europa son muy potentes y que se llevan a cabo, el Poder Judicial lleva a cabo una tarea impresionante, que es en materia de delincuencia organizada, en materia de corrupción y en materia de delincuencia económica. La primera pregunta crítica es, hemos ido de un modelo inquisidor mixto a un modelo acusatorio, sin que las razones por las que en Europa se tomó esta decisión sean las mismas. O sea, no hemos sido un modelo de investigación de la delincuencia económica, no hemos sido un modelo de investigación de la delincuencia organizada. Yo diría que, en general, estamos aplicando el sistema acusatorio para la delincuencia clásica, para la delincuencia que nos rodea todos los días. Y entonces la pregunta es, si es realmente este sistema acusatorio un sistema acusatorio. Si esta es una reforma conceptual, que yo creo que lo es, pero también es una reforma cosmética, que también creo que lo es. Y entonces, a mí me gustaría tomar una distinción, para tomar la decisión, bueno, ¿qué es, inquisidor o acusatorio? Hay una distinción que utiliza un profesor discípulo de Julio Mayer, un profesor de Derecho Procesal Penal que está en Estados Unidos ahora desde hace muchos años, que se llama Máximo Langer, que lo hemos invitado a nuestra maestría, y él utiliza una distinción por distintas razones entre el modelo inquisidor y el modelo acusatorio. Dice, usualmente a los modelos procesales de la tradición anglosajona se los vincula con el modelo acusatorio, lo que acabo de decir, la tradición continental europea es más bien de un sistema inquisitivo. Lo inquisitivo estaría representado por la exigencia de la represión, lo acusatorio en cambio sería el respeto de los derechos de la persona imputada. La búsqueda del castigo al culpable sería lo inquisidor, la búsqueda de la absolución de inocentes sería el objetivo del sistema acusatorio. La distinción normativa, una distinción normativa, bueno, la Constitución Nacional, al fin y al cabo, es la que toma el sistema acusatorio, el juicio por jurados y demás, entonces, normativamente, el modelo que tenemos que seguir es el que impulsa nuestra Constitución, que es el modelo acusatorio, y lo inquisitivo sería, de algún modo, la negación de ese modelo normativo. Lo inquisitivo, lo dice Langer, está vinculado a la obtención coercitiva del reconocimiento de culpabilidad del acusado. Entonces, lo inquisidor va un poco en esa línea. En cambio, y es indiferente si esa confesión la obtiene un juez instructor, la obtiene la policía, un acusador, un gran jurado. El modelo inquisitivo busca la obtención coercitiva de la verdad. El modelo
acusador se caracteriza por, o acusatorio se caracteriza por el reconocimiento de los derechos del acusado y la igualdad de armas. Entonces, esa distinción sería también posible de formular. Y bueno, la otra distinción clave es una distinción entre el modelo de disputa, es una disputa entre partes, o hay un investigador oficial, sea el juez de instrucción, sea la policía, sea el fiscal, que es el que lleva a cabo la investigación y la defensa se defiende de esa investigación oficial. Claro, la pregunta es, frente a estas distinciones, ¿qué características tienen los sistemas que se están implementando en la región? ¿Son realmente acusatorios? Yo lo que alcanzo como primera conclusión provisional, ¿no? Lo que alcanzo a advertir es que así como la instrucción del sistema mixto era una instrucción fundamentalmente policial, la investigación penal preparatoria del Ministerio Público Fiscal sigue siendo una investigación fundamentalmente policial. Es decir, la policía toma un papel clave en el sistema procesal actual, como lo era en el sistema anterior. La investigación no ha tenido enormes mejoras en cuanto a oralidad, en cuanto a inmediación, en cuanto a contradicción. Es cierto, no es una regla que la investigación haya ganado en garantías. Es una investigación fundamentalmente policial, solo que el impulsor de esa investigación policial ahora es el fiscal en lugar del juez. Entonces es el juez de garantía que puede poner algún límite. Pero el juez de garantía, en la experiencia que yo alcanzo a advertir, está un poco en una situación difícil, hay una presión social, una presión mediática, que me parece, les resulta al juez difícil de abstraerse, y entonces, o por la razón que sea, lo cierto es que si tenemos alguna estadística, que creo que tenemos que estas instituciones hay que plasmarlas en estadísticas reales, creo que en un altísimo porcentaje los jueces de garantía ratifican la investigación penal preparatoria. Con lo cual tenemos una investigación, el sistema acusatorio se basa en una investigación fundamentalmente policial. Y viene la etapa del juicio, que en el sistema anterior era un juicio oral, con mucha intervención del tribunal, pero un juicio, una garantía de juicio. Y entonces, ahora el sistema es un sistema que va cada vez con mayor tendencia hacia un sistema de juicio abreviado. El número de juicios abreviados aumenta de manera decisiva, de manera determinante en el sistema acusatorio. Y entonces tenemos un juicio por jurado que a mí me gusta mucho, que hay que revisarlo en muchos aspectos, pero digamos, si tengo que decir entre juradista y no juradista, soy juradista, lo prefiero. Me parece que el juicio por jurados es un aporte muy importante a la legitimidad y legitimación del Poder Judicial en su vinculación con la comunidad, pero que generalmente está establecido por un número reducido de delitos. Y el modelo de juicio abreviado es un modelo en el que se ratifica la investigación del Ministerio Público Fiscal. Es decir, el Ministerio Público Fiscal se basa en una investigación policial y el juicio abreviado ratifica con una condena esa investigación policial. ¿Qué quiero decir? Que en los hechos la policía está teniendo una incidencia determinante en la condena de los acusados o las acusadas. El juicio abreviado es la ratificación de una investigación fundamentalmente basada en la actuación policial. Claro, entonces se dirá, bueno, pero está el juez que establece un límite de una garantía, pero resulta que el juez de instrucción era un juez muy poderoso. Se decía, el juez de instrucción, yo cuando era juez decía, el juez es el hombre más poderoso de la provincia cuando está de turno, porque tiene la posibilidad de disponer sobre la libertad de las personas y demás. Yo creo que es más poderoso el Ministerio Público Fiscal hoy. Cuando no es que el juez pasó a ser juez de garantía y el fiscal al órgano acusador. El fiscal es el órgano acusador que tiene detrás una institución muy poderosa, que ha crecido en importancia técnica, en importancia cuantitativa, en importancia política, muchísimo, que es el Ministerio Público Fiscal. Entonces tenemos un Ministerio Público Fiscal que tiene mucho más poder que el que tenía el juez de instrucción. El sistema lo lleva adelante un investigador oficial. Estábamos diciendo que el sistema inquisidor o inquisitivo se caracteriza porque
el modelo de investigación lo lleva a cabo una institución oficial, y acá es la institución oficial que lleva adelante esto que no es un modelo de disputa, es un modelo de investigación oficial, lo lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, que es mucho más potente políticamente y mucho más ágil, mucho más vertical. El fiscal tiene su ayudante fiscal que le ayuda durante la investigación, tiene su jefe de fiscales, que era el viejo fiscal de Cámara, tiene el jefe de los fiscales y el procurador general, con lo cual tiene todo un aparato institucional y un respaldo impresionante al servicio de la acusación y un modelo de defensa mucho más desatendido. Entonces, lo de la igualdad de armas es una ficción, el modelo de disputa es una ficción, es un ideal no alcanzado, y el sistema lo lleva adelante no un juez de instrucción, sino una institución mucho más potente que el juez de instrucción, que es el Ministerio Público Fiscal. La pregunta ¿es este un modelo acusatorio? ¿Es este un modelo de disputa? ¿Es este un modelo de igualdad de armas? Dice, bueno, pero el modelo inquisitivo busca el reconocimiento de la culpabilidad del acusado de manera coactiva. ¿Hay plena libertad en un juicio abreviado en el que la investigación la ha llevado prácticamente adelante el Ministerio Público Fiscal? No hay juicio en general, porque el juicio es abreviado, y en esa negociación la persona privada de libertad quizás muchas veces obtiene la libertad a través del juicio abreviado, con lo cual no solo se tiene que defender de una acusación muy potente, muy poderosa, sino que además se encuentra en absoluta desigualdad de negociación. La pregunta es si no es en algún modo coercitiva una negociación en la que una de las partes es absolutamente más débil, ¿no? Entonces, quizá la conclusión provisional que podemos alcanzar es, cuidado, el sistema acusatorio, yo estoy convencido que es el mejor de los sistemas, pero tenemos que transformar el sistema acusatorio en un sistema acusatorio de calidad, un sistema acusatorio que no busque solo la eficiencia, que es una palabra muy importante, sobre todo para la política y también para el Poder Judicial también tiene que ser eficiente, o sea, la ineficiencia es imperdonable, pero la falta de deliberación, la falta de argumentación, la falta de una oralidad conceptual, una inmediación conceptual en la que gane el mejor argumento, es importante. Así como está, creo yo, funcionando la cosa en los hechos, es una burocracia eficiente, pero que ha transformado el proceso penal en un enlatado, una especie de enlatado penal, que recae sobre los sectores más vulnerables, sin ninguna duda. Seguimos en la justicia penal de todo el país, encerrando fundamentalmente pobres, y entonces el sistema se vuelve en un enlatado penal en el que además los pobres se encierran generalmente sin juicio, con juicio abreviado. Y entonces se les ha privado a estos sectores de la única garantía real que tenían, que era la garantía del juicio. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Volvemos para atrás y vamos al sistema? Entonces este señor que está hablando acá parece un profesor de la época de Vélez Maricón, decir, bueno, hay que desarmar todo y volver al viejo sistema. No, de ninguna manera. De ninguna manera mi propuesta es conservadora. Las intuiciones que tengo son más bien de cómo mejorar la calidad de un sistema acusatorio que no puede darse el lujo de transformarse en una maquinaria de imponer condenas sin ninguna calidad de discusión. La discusión hay que tenerla o en la investigación penal preparatoria o en el juicio. Lo que no puede pasar es que no haya discusión. Y entonces, ¿qué debe hacer el juez en este modelo? ¿Qué debe hacer el juez o la jueza? ¿Qué función le cabe al juez o a la jueza en un modelo que viene claramente inclinado? Entonces, claro, se dice, el juez es un espectador neutral que tiene que ratificar el acuerdo de parte, pero el acuerdo de parte es materialmente desigual, formalmente de disputa, pero materialmente desigual. Entonces, la pregunta es si el juez puede ser un homologador de acuerdos en el que siempre gana el más fuerte y en el que siempre pierde el más débil. Y entonces yo me niego a ese modelo de juez o de jueza neutral
que homologa un acuerdo de partes. Claro, yo soy de la idea, creo que en la conversación que tuvimos hace poco sobre las reformas judiciales lo dejé bastante en claro, yo soy de la idea de un poder judicial que sepa reconocer que sepa entender esto, que entienda, el juez debe poder, o la jueza debe poder entender esto que está pasando con el sistema acusatorio, debe tener claro cómo es esta disputa entre partes, que no es tal, y entonces actuar en consecuencia, ya veremos cómo, ya veremos de qué manera, qué puede hacer el juez o la jueza. Pero lo que no puede ser ignorar estos intereses y estos conflictos que hay en la implementación del modelo. Y entonces me parece que el juez no puede ignorar cuáles son las desigualdades sociales realmente existentes, no puede dejar de tender vínculos con los sectores de mayor vulnerabilidad. En mi opinión, para decirlo con toda claridad, no puede limitarse a ser un árbitro que regule, que garantice las reglas del juego, o en todo caso, si es un árbitro, que garantice en serio las reglas del juego, que garantice en serio la oralidad, que garantice en serio la inmediatez, que garantice en serio la contradicción anticipada, que me parece fundamental. Entonces, un modelo de juez que sepa reconocer los intereses que hay en el conflicto y que sepa, de algún modo, vincularse con los sectores de mayor vulnerabilidad. Claro, hay dos modelos, yo diría, dos modelos sobre los que no voy a entrar de ninguna manera en profundidad. Un modelo del garantismo a la Ferrajoli, un modelo sustancialista, que se le podría llamar, que es decir, bueno, mire, el juez es el que tiene a cargo la custodia suprema de la Constitución y del Estado democrático y constitucional de derecho. Ese modelo de juez es un juez contrapoder, es un juez que garantiza los derechos de las personas, de todas las personas, y entonces y es un juez que es independiente, autónomo, incluso en el proceso de designación, un proceso de designación que tiene que ser autónomo, o sea, y entonces ese juez que todo lo puede es el juez de Ferrajoli, que, bueno, que ha tenido algún éxito importante en Italia y en España, en la lucha contra la delincuencia económica, en la lucha contra la delincuencia organizada, que no son pocas conquistas, es un modelo que el Poder Judicial en Europa y en España, y particularmente en Italia, ha tenido mucho éxito este modelo. ¿Qué dificultades le veo a este modelo? En primer lugar, que le da toda la supremacía a un juez o a una jueza que se pone en custodio de la democracia, un modelo de juez que, curiosamente, como Poder Judicial somos el poder de menor legitimidad democrática. No digo que no la tengamos, por supuesto, pero digo, en la medida en que no hay elección popular, claro, Ferrajoli diría, mire, es que la elección popular no tiene nada que ver acá, justamente es un poder contramayoritario el modelo del juez, y entonces lo que importa es la defensa de los derechos de las minorías, incluso frente a la omnipotencia de la mayoría. Bueno, eso es una cosa muy bonita y me gusta mucho, es un modelo que seduce. Claro, la cuestión es lo que no me gusta es ese modelo del juez que todo lo sabe, que todo lo puede, y que además viene de un sector del orden social, entonces de algún modo no termina de generar o de facilitar la discusión, que por eso si tengo que elegir me gusta más el modelo de la democracia deliberativa para el juez, que el juez que fomenta la deliberación, el juez que llama a las partes y dice, bueno, acá hay derechos que se están afectando, o sea, señores, tengamos cuidado. El modelo que parte de la idea de que las decisiones gubernamentales son tomadas con la deliberación de todas las partes intervinientes, incluso de los afectados, y que por lo tanto, por esa razón, obliga a los destinatarios de esa decisión. Y el Poder Judicial le pasa lo mismo. El Poder Judicial tiene que garantizar que esa deliberación política realmente exista, y entonces puede devolver una ley que está afectando derechos y decir, bueno, miren, esto está afectando derechos. Vea usted qué hace, señor legislador. Lo que no puede hacer el juez en este modelo es sustituir al legislador. Y a mí ese modelo, en términos ideales, me gusta. Digamos, y hacia adentro es un modelo de juez o de jueza que fomenta la discusión interna, o sea,
audiencias públicas. Entonces, el procedimiento es un procedimiento deliberativo. El de la creación de la ley y el de la aplicación de la ley en el ámbito judicial también debería ser un procedimiento deliberativo. A mí esa es una idea que conceptualmente me gusta. Claro, cómo se lleva esto a la práctica también tiene dificultades, es un modelo demasiado idealista también. Entonces, dígame qué deliberación se está hablando en la elaboración de una ley, si en realidad la discusión se produce afuera del Congreso o fuera del recinto de la legislatura o del Congreso y no adentro, lo que dicen los críticos de esta teoría, que es tecnocrático, que el poder legislativo es partidista, entonces no hay tal deliberación, dicen los contrarios a este modelo. Lo cierto es que más allá de, no me interesaba discutir sobre el modelo, sino por lo menos garantizar que el juez o la jueza sea un límite a un sistema que de algún modo viene claramente inclinado en un sentido. El juicio abreviado, el juicio por jurados, son la investigación penal preparatoria, la ejecución de la pena, la privación de libertad, son la privación de libertad o la prisión preventiva. Deben ser ámbitos en los que el juez de garantía, el juez de tribunal oral, la Suprema Corte de Justicia o tribunales superiores deben cumplir una función de límite. En el ámbito del juicio abreviado, hay varios aspectos que me parece que hay que tener en cuenta. Por un lado, garantizar que si la investigación es policial, el juicio no puede ser un juicio a la actuación prácticamente policial, tiene que garantizarse la intervención. El juez tiene que revisar si la prueba que se ha producido es una prueba contradicha en la investigación, si es oral en la investigación penal preparatoria, si ha habido inmediatez, si ha habido... O sea, lo que pierde el juicio abreviado lo debe ganar la investigación penal preparatoria. La judicialización o la desjudicialización del juicio abreviado en la medida en que se ratifica la investigación penal preparatoria requiere de una investigación penal preparatoria de mayor calidad, de mayor garantía, de mayor contradicción, de mayor inmediatez y de mayor oralidad. Mientras más garantías tengamos en la investigación penal preparatoria, y esa garantía la tiene que dar el juez, sea que el juez interviene directamente a la Ferrayoli, sea que el juez fomenta la deliberación, mire, arréglense los teóricos del derecho como lo quieren. Lo que a mí me interesa es que la condena en un juicio abreviado esté basada en una investigación penal en la que la igualdad de armas se haya respetado. El consentimiento claro, uno puede decir, bueno, el consentimiento de la persona imputada es fundamental, usted está teniendo una visión muy paternalista, me puede decir alguien. Bueno, pero la verdad es que el consentimiento prestado en estas condiciones es muy difícil que no sea caracterizado como coactivo, y la verdad que un consentimiento prestado en estas condiciones, a veces, con sectores, nos ha pasado muchas veces en nuestro tribunal, que hay muchos recursos en que el acusado no interviene, no comprende exactamente la dimensión de lo que está... quiero decir, es importante que el juez de juicio, en el juicio abreviado, garantice la información a la persona acusada, garantice que el acusado no tenga ningún margen de recurso sobre el conocimiento de los hechos, sobre el conocimiento del procedimiento que ha firmado, porque se le ha explicado todo de manera clara, sencilla. Es muy importante esa tarea. Como está el juicio abreviado, aumenta de manera inaceptable el riesgo de error, el riesgo de condena a una inocente, y disminuye claramente el riesgo de absolución. Y así no hay juicio. Un juicio en el que no hay riesgo de absolución no hay juicio. Por lo tanto, el juez o la jueza deben garantizar el riesgo de absolución. La posibilidad de absolución tiene que existir también en el juicio. Después, garantizar la oralidad. El juicio abreviado tiene que hacerse de manera oral, en serio. Debe hacerse de manera, no con un simple reconocimiento de la verdad, sino con una declaración que sea circunstanciada y que esté vinculada con el resto de la prueba. Dotar de garantías al juicio abreviado. No pretendo eliminar el juicio abreviado. Pretendo cuestionar el juicio abreviado en cuanto a una investigación que no ha dado todas las garantías, que es fundamentalmente policial y luego se ratifica, y pretendo sí limitar, que no sean sentencias orales cuando los hechos son graves. La sentencia oral, como yo les suelo llamar, las sentencias de café, son para hechos menores. No puede una perpetua dictarse con un fundamento oral.
no puede un juicio abreviado llevarse a cabo por un caso de prisión perpetua. El símbolo del juicio oral para el imputado o la imputada, para la sociedad, para la víctima, es fundamental en los hechos gravísimos. Por lo tanto, me gusta un sistema en el que el juicio abreviado esté limitado a los mala prohibita, no a los mala inse, por usar esa terminología. Los hechos de menor gravedad, los hechos de mayor gravedad, no solo pueden ser juzgados mediante juicio por jurado, sino por juicio técnico, pero con todas las garantías, sin un juicio abreviado. Esa en cuanto al juicio abreviado, algunas características que quería señalar de cuál debe ser la actividad del juez o la jueza en esa materia. El juicio por jurados. El juicio por jurados, la actividad judicial es fundamental. No podemos dejar en manos, en un procedimiento en transición, todas las partes que muchas veces, sobre todo una defensa muy debilitada. Entonces, el juicio por jurados, las instrucciones terminan reflejando esa desigualdad. Entonces, ha pasado casos, tuve un caso, el caso Tiza, que después le pasaré la sentencia si les interesa. Es un juicio en el que no estaba planteado una mujer que fue condenada por homicidio en comisión por omisión por no evitar la muerte de su hijo. Y es una figura compleja, la figura de la comisión por omisión. Es una figura que requiere de muchas explicaciones y que tiene muchas particularidades. En mi opinión, no estaba claro el tema de la capacidad individual de acción, si podía hacer otra cosa esa mujer, y si además, si lo que podía hacer hubiera evitado la producción del resultado, que era una cuestión que no fue planteada al jurado. En la cuestión de la capacidad individual de acción, si esta mujer podía hacer otra cosa, había cuestiones de género que en mi opinión eran determinantes. ¿Puede una mujer víctima de violencia de género hacer una cosa distinta cuando está absolutamente sometida a un hombre que era golpeador sistemático? Bueno, era una cuestión sobre la que el jurado no fue informado. No hubo directivas sobre cuestiones de género al jurado. Entonces, no hubo directivas claras en materia de género, no hubo directivas claras en materia de imputación de la omisión al resultado muerte, y entonces a mí me quedó la sensación, y así lo dije en mi voto, que el juicio por jurado en ese caso asumió un riesgo alto de condena de un inocente. Entonces, ¿qué debe hacer el juez que advierte que las instrucciones son deficientes y que hay cuestiones de las que el jurado no ha sido debidamente informado? A mí me parece que ese juez puede llamar a las partes, fomentar la deliberación, y puede decirle, mire señores, señor fiscal, señor defensor, acá hay cuestiones que no han sido tratadas. Infórmenle al jurado estas cuestiones. Lo que no puede pasar es que el jurado dicte una sentencia, un veredicto, como se llama, sin toda la información. Y después, me parece que es fundamental discutir cómo garantizamos en el ámbito del juicio por jurado la doble instancia, el doble conforme, y los criterios de prueba. Es una cuestión muy difícil de resolver, el modelo de la íntima convicción del jurado contra el modelo de las libres convicciones, o el modelo de prueba de valoración racional de la prueba. Bueno, cómo salir de ese embrollo es una cuestión difícil. Lo que no se puede privar, hay que encontrar la forma de respetar la decisión del jurado popular, que es la decisión unánime de 12 personas que han resuelto la culpabilidad del acusado o la acusada. Entonces, un consentimiento unánime en 12 personas es un argumento fuerte, pero eso no puede significar de ningún modo que la persona acusada pierda el derecho a un doble juicio. Entonces hay que encontrar una forma que garantice ese aspecto con las particularidades propias del juicio por jurado. Después, otro capítulo distinto es cómo el juez de garantías, el juez de tribunal oral, el juez de ejecución, si es que lo hay, garantiza las condiciones en las que se cumple la pena privativa de libertad o el proceso en etapa de prisión preventiva o de simple detención. Me parece que ahí sí que me gusta el juez que no espera que las partes le lleguen con un informe. Me gusta el juez que va a la cárcel y mira, a ver, casi una responsabilidad en materia penal se llama injerencia, ¿no? Quien lanza a un niño al aire lo debe recoger, quien encierra a una persona, bueno, debe saber mínimamente dónde la encierra. Me parece que eso es una tarea que el juez tiene que cumplir, o la jueza tiene que cumplir, más allá de las responsabilidades del sistema penitenciario, más allá de las responsabilidades de los tribunales superiores de provincia en estos temas, que son ineludibles, pero cada juez que encierra a una persona tiene que tener una actitud activa
frente a la detención de una persona. Y cuidado con trasladar al sistema de ejecución de la pena la lógica del sistema acusatorio, ¿no? Me gusta más un sistema que se garanticen efectivamente los derechos y que no dependa de las peticiones, solo de las peticiones individuales de las partes. En definitiva, termino ya con, que creo me he extendido demasiado, termino con la idea de que sí al sistema acusatorio, sí, sin ninguna duda, sí. Sí a un sistema acusatorio con oralidad en serio, no con una oralidad vacía en la que se impone la lógica del más fuerte y no la mejor argumentación. Inmediación y contradicción anticipada, una investigación más judicial en el sentido de intervención del Ministerio Público y de la defensa, y menos policial, y un juicio abreviado, sí, un juicio abreviado más limitado, a casos no tan graves, a hechos que no son de enorme gravedad, y con todas las garantías de oralidad, inmediación y fundamentación, y con una persona que entienda exactamente el alcance de lo que se le ha propuesto. Un juicio por jurados en el que el juez garantice que las instrucciones son, que el jurado va a estar correctamente informado, de manera de limitar la posibilidad de condena a un inocente, un juicio, una etapa de investigación penal preparatoria en la que se custodie realmente los lugares de detención, que se garantice la humanidad de los lugares de detención, un juez que se pare firme frente a las violaciones de derechos humanos, y un juez de ejecución que tenga en miras la defensa de los derechos de la persona privada de libertad, y no tanto el carácter acusatorio del sistema, que en mi opinión en materia de ejecución de la pena es innecesario. Con esto termino. Yo diría, la conclusión sería, vamos a un sistema acusatorio, pero cuidado con enamorarnos del sistema y perder la calidad del sistema. Como terminé aquella vez en la Corte de Entre Ríos, parafraseando y desformalizando absolutamente la charla, digo, parafraseando a Sabina, ¿no? Sabina dice que no nos vendan, que no nos duerman con cuentos de hadas, que no nos vendan amor sin espina. Bueno, que no nos duerman con cuentos de hadas. No son cuentos de hadas, el sistema acusatorio no es un cuento de hadas. Que no nos vendan amor sin espinas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palermo. Ha habido en el chat una serie de comentarios y de preguntas, y por instrucciones de la coordinación de este espacio nos piden que respondamos a las preguntas y dejar los comentarios para que las personas puedan leerlos sin dificultad. Bien, en cuanto a las preguntas, aquí Daniel Insaurralde preguntó: ¿cree conveniente aplicar plazos a las medidas de coerción? Sí, me parece que es muy importante. La medida de coerción tiene que ser por plazo. Lo dije en un voto mío en una sentencia sobre un habeas corpus sobre prisión preventiva, que tuvo muchas consecuencias políticas, le cayó muy mal al poder político, pero el sistema acusatorio debe ser, primero, no puede haber prisión preventiva sin acusación, y así como la pena no puede ser indeterminada, la prisión preventiva tampoco puede ser indeterminada. Por lo tanto, estoy de acuerdo con que se establezcan plazos renovables, pero si mire, señor fiscal, usted tiene ¿qué tiene? Tiene un robo con armas, son 3 testigos. Bueno, no puede durar más de 3 meses esta prisión preventiva, o 2. Si demora de 3, pídala de nuevo y yo voy a ver si se la doy. Yo creo que esa función es muy importante. Muy bien. Silvia Benítez pregunta: ¿cómo se selecciona el jurado? Supongo que se debe referir al juicio por jurados. En todo caso, le podríamos dar micrófono a Silvia, por si esa no es la pregunta. ¿Cómo se selecciona el jurado? Bueno, hay distintos métodos. Me parece que el método es de sorteo y las partes tienen la posibilidad de recusar, con lo cual es un método en el que hay muchas garantías. Lo que hay que garantizar también, creo yo, es la pluralidad de intervenientes en el sorteo, o sea, que haya sectores de toda la sociedad, y no solo... Hay que evitar cualquier forma de elitismo. Si hay algo valioso y hermoso que tiene el juicio por jurado, es que está la comunidad juzgando a sus pares. Es la comunidad, no un sector social. Eso creo, ¿no?
Bien, y después la última pregunta que tenemos hasta ahora es de Guillermo Caballero y pregunta si el sistema de pool de jueces le parece viable. Sí, sí, me parece viable. Me parece que hay que darle todas las garantías al sistema para no haya manipulaciones en la tramitación de la causa, pero el sistema, la gestión del sistema me parece buena, no soy contrario al sistema me parece bueno el juez que juzga y se limita a esa tarea, no tiene tareas administrativas, no tiene personal a cargo. Es cierto que en algún modo pierde el control del proceso y hay una parte de ese control que es jurisdiccional. Y eso me genera alguna duda, pero en general con la cosmética de la reforma estoy de acuerdo. Lo que creo que a esa cosmética le falta lo conceptual, lo real, y, digamos, eso es donde yo tengo mis diferencias. Bien, y la otra pregunta es de Carola Bacaluso. Si podría reiterar el precedente que citó de comisión por omisión. Es el caso Tiza, yo se lo acerco a Claudia o María del Carmen y es un caso que tuvo alguna repercusión mediática y la mujer fue condenada a prisión perpetua. Bien, son todas las preguntas que aparecen en el chat, el resto son comentarios. Si alguien más quiere hacer una pregunta, si no, ya estaríamos en término del tiempo asignado. A ver, acá dice humildemente... A mí me gustaría, que, si fuera posible, Diana, Sí, escuchar a las personas que quieran, que tengan ganas de hablar, discutamos. A mí me parece que está bueno que sí. fomentemos la discusión. Bien, acá aparece una pregunta, Fernando Méndez, ¿qué medidas en el orden legislativo y de organización judicial se pueden tomar para que la investigación penal preparatoria en el sistema acusatorio pierda el carácter de fundamentalmente policial? ¿Es la policía judicial una medida suficiente? La policía judicial es una gran aportación. La oralización y desformalización de la investigación con contradicción de las partes, o sea que si declara la víctima esté el defensor presente, esté el fiscal presente, y que se filme esa declaración. Entonces, lo que se pierde en oralidad y mediación y contradicción en el juicio abreviado se gana en la investigación. Entonces, si yo llego procesado a juicio con una investigación totalmente oralizada, en cuanto a la producción de la prueba, contradicha, porque mi defensor tuvo todas las posibilidades de contradecir lo que se decía en la investigación, bueno, tengo más razones para aceptar el juicio. El juicio es más una decisión que una imposición. Y entonces, me parece que una investigación penal preparatoria de calidad es fundamental para todo sistema acusatorio. Pregunta de Ana del Carmen Figueras, o Figueroa, no sé. ¿Qué rol cumple la víctima en un juicio abreviado? Bueno, me parece que la víctima tiene que cumplir un rol importante. La víctima no puede no ser escuchada en el juicio abreviado, no puede no ser escuchada en el juicio, tiene que informársele a la víctima de todas las consecuencias del juicio, de todo también puede ser una tarea jurisdiccional, citar a la víctima y decir, miren, le vamos a explicar lo que se está decidiendo y escucharla. Después se resolverá teniendo en cuenta sus argumentos, hay que tenerlos en cuenta y hay que refutarlos. O sea, si o se le hace lugar a lo que dice la víctima y entonces el juez rechaza el acuerdo, o se le niegue, pero hay que darle una explicación a la víctima de por qué no se han tenido en cuenta sus argumentos. Muy bien, y acá nos están pidiendo que ya vayamos cerrando, entonces cerramos con la última pregunta, que es de Guillermo Caballero, si está de acuerdo con la prohibición total de interrogar por parte del juez en la etapa de debate. Es una buena pregunta, porque la pregunta, digamos, conceptual es: el juez no debe preguntar, el juez tiene que mantenerse aséptico. La pregunta es si formula una pregunta que favorece la situación de alguna de las partes. Si favorece la situación del imputado, no pareciera que... Una pregunta que le faltó al defensor. Bueno, yo tengo más dudas ahí. O sea, en general el juez tiene que tratar de fomentar la deliberación.
y no intervenir en ella. Pero en una defensa tan debilitada, como están en general las defensas públicas, yo creo que en la nación hay mejores condiciones que por lo menos en algunas provincias la defensa está muy fortalecida, entonces se ha fortalecido la defensa como institución, entonces hay más condiciones para un sistema acusatorio, creo, a nivel nacional, que por lo menos en algunas provincias. Cuando está fortalecida la defensa, el juez no tiene ninguna razón para intervenir. La duda que tengo es si faltó una cuestión clave que deba ser tenida en cuenta y faltó la pregunta. Hay que tragarse el sapo, como se dice, o preguntar. Y la pregunta es, claro, la pregunta siempre tiene un doble filo, puede perjudicar, y no puede... Entonces, es una pregunta difícil de responder. Es una pregunta difícil de responder. La respuesta ortodoxa es, el juez no se mete, pero va en contra de lo que vengo diciendo de algún modo. Bueno, doctor, le paso la palabra a la doctora Alejandra Barrio Nuevo para que se encargue del cierre de esta jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Palermo. Para el cierre, justamente, vamos a escuchar las palabras de nuestra presidenta, la doctora Claudia Misahuac, como decía, presidenta del Instituto Reflejar, dependiente de la Junta, que también es ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Doctora, por favor. Bueno, ya los saludé a algunos, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que yo hasta me quedé con ganas de hacer preguntas sobre nuestro acusatorio de nuestra provincia, la provincia de Entre Ríos, pero bueno, el tiempo es tirano, porque francamente el juicio abreviado da para hablar mucho, las regulaciones son diferentes en las provincias argentinas, casualmente nosotros no tenemos tope para decirlo de algún modo, entre los delitos más graves y gravísimos, como aquellos combinados con prisión perpetua, y justamente desde la sala que integro estamos propiciando además algún tipo de reforma con respecto a la oportunidad del planteamiento del sistema abreviado. Pero bueno, no voy a hacer uso de mis minutos de despedida para hacer preguntas, pero se nos acabó muy rápido el tiempo, la verdad. Me hubiera gustado que podamos intercambiar o interactuar. Solo decirles que este programa de perfeccionamiento para jueces, el que muchos de ustedes conocen, que nos viene acompañando ya hace un buen tiempo, porque empezamos en el fines del año 2019, y acá hay colegas que nos vienen acompañando desde el año 2019, todo el 2020, 2021, con esta nueva modalidad. Continúa, después de haber escuchado hoy al doctor Palermo, la próxima exposición es el 2 de septiembre, así que el jueves 2 de septiembre a las 17 horas nos acompañará la doctora De Llenaris, también una ministra de Corte de la provincia de Neuquén. Como ustedes saben, nosotros hemos privilegiado en este programa de perfeccionamiento poder llevar la voz de ministros de Cortes o vocales de superiores tribunales en temas que nos interesen a todos y que tengan que ver con el perfil del juez en distintos ámbitos. Continúa luego de la doctora Llenaris, nos va a acompañar la doctora Rosana Benchiaruti, también ministra del Superior Tribunal de la provincia de Misiones. Ella nos va a hablar fundamentalmente del perfil del juez en los consejos de la magistratura, es decir, en el modo de selección, esos jueces que operan a su vez como seleccionadores de otros jueces en los consejos de la magistratura. Es decir, tomamos todos estos temas que creemos que son temas transversales, temas que tienen que ver con jueces sin importar las instancias, si son jueces de revisión, jueces inferiores. Así que quedan todos invitados. Yo quiero reiterar mi saludo porque se fueron incorporando posteriormente, nos estuvo acompañando aquí en toda la exposición del doctor Omar Palermo, el procurador de la Corte de la provincia de Mendoza, el doctor Alejandro Goulet, así que en este momento no lo veo, pero muchísimas gracias, doctor Goulet. Saludos. Muchísimas gracias. También a todos y a cada uno de los ministros de Cortes que nos han acompañado. No quiero mencionarlos individualmente porque puedo omitir alguno y la verdad que no lo quiero hacer.
Gracias a todos mis colegas de las distintas provincias argentinas que suelen acompañarnos en estas exposiciones. Gracias a la comisión directiva de Reflejar, a las secretarias, a los secretarios y a toda la comisión directiva que integra Reflejar, que vienen haciendo este ciclo de perfeccionamiento. Yo que conozco al doctor Omar Palermo, sé que nos va a hacer llegar el presidente Tiza, como ha dicho, así que esta edición del ciclo de perfeccionamiento va a estar subida a nuestra página web. Ustedes saben que pueden visitar el sitio que es www.reflejar.gov.ar, gov con B larga. Ahí en ese sitio quedan grabadas todas las disertaciones anteriores y también podemos poner material. Y también tienen ustedes la posibilidad, que seguramente el doctor Palermo no se va a poner, de dejar alguna pregunta que la podemos intermediar, como lo hemos hecho con algunos otros disertantes, para hacerles respondido posteriormente. Así que, dicho esto, y he hecho todos estos avisos parroquiales, gracias a todos y fundamentalmente gracias, Omar, por tu disponibilidad. Siempre, todas las veces que te hemos invitado desde la Junta Federal de Cortes, has accedido, así que muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Que tengan todos una buena tarde. Chau, chau. Adiós. Chao, Claudia. Chao a todos. Chau, chau. Buenas tardes.